vengan al conocimiento de la verdad. Nos complace presentar el programa Todo el Consejo de Dios. Quédese con nosotros durante este espacio de reflexión bíblica. Para conducir este programa, queda con ustedes el pastor Rafael Torres Ortiz. Aquí iniciamos. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Les habla su servidor, el pastor Rafael Torres Mondragón. En esta ocasión, pues con la ausencia de nuestro pastor titular, el pastor Rafael Torres Ortiz, que bueno, pues se quedó en casa descansando un poquito, estaba haciendo algunos apuntes para las pláticas que va a dar el día de mañana y entonces pues decidió quedarse a descansar, pero bueno, pues ya estamos aquí listos. Hoy me acompaña el hermano Juan Cepeda. Dios te bendiga, hermano. Sí, Dios te bendiga, Pastor Rafael. Sí, estamos aquí una vez más, con una carga grande, como siempre, ¿verdad? En cuanto a la exposición de la palabra, como debe de ser, y pues me da gusto estar con ustedes aquí. Muchas gracias, pastor. Y bueno, pues antes de empezar con la plática, queremos recordarles que mis hermanos ya están listos en las líneas telefónicas, el 1035-0043. Le repito, 1035-0043. Están listos los hermanos para tomar sus llamadas, ya sabe, para peticiones de oración, para algún comentario, para alguna solicitud. A veces nos llaman y nos dicen, bueno, hermano, mire, quisiéramos que nos dieran este tema o aquel tema, tengo alguna duda o esto. Entonces, no les prometemos que luego a la siguiente semana vamos a estar dando ese tema que usted nos solicite, pero sí le prometemos que lo vamos a poner también ahí en la lista de los temas a tratar. También le invitamos a que, si todavía está a tiempo de conectarse con nosotros a través del internet en vivo, busque en la página www.vozdepaz.mx. Le repito, www.vozdepaz.mx. Ahí hay un link que dice transmisión en vivo, y ahí puede usted darle y puede estar viéndonos a través de su pantalla, de su celular, de su tableta o de su computadora, o a través de la radio, pues si ya nos está escuchando, 1440 de AM. Bien, vamos a continuar con la plática que estábamos llevando a cabo la semana anterior junto con el pastor Rafael Torres. Y bueno, para eso vamos a darle lectura, hermano, si nos ayudas, en San Juan capítulo 3, versículos del 1 al 7. Sí, la palabra dice de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Bien, pues estábamos viendo la semana anterior la plática con relación a esto. El tema era una pregunta, un cuestionamiento. ¿Has nacido de nuevo? Esa era la pregunta, y estábamos viendo que todo cristiano, toda persona que tiene relación en alguna iglesia cristiana, pues conocemos la doctrina llamada el nuevo nacimiento o la regeneración. Y entonces nosotros estábamos haciendo una analogía junto con el pastor, una analogía de lo que era el nacimiento físico con el nacimiento espiritual, los diferentes tipos de nacimientos. Y había una cuestión que nosotros hicimos acá la pregunta: ¿por qué vemos hoy a tantos nacidos de nuevo con actitudes tan extrañas y contrarias a las Escrituras? Era una pregunta: ¿por qué hoy mucha gente que está en las iglesias, que se dice ser cristiano, que se dice ser nacido de nuevo, tiene tantas actitudes, tantas cosas que se hacen de una manera contraria? Entonces, como le decíamos, estábamos viendo las analogías, ¿sí? Del nacimiento físico con el nacimiento espiritual. Y estuvimos viendo, les mencionamos que eran 5 las analogías que estábamos viendo,
y la semana anterior vimos solamente 2. Les voy a repetir esas analogías para que usted más o menos esté en sintonía con lo que hemos estado viendo. La primera que vimos fue el que fue engendrado, pero que murió en el vientre. Un nacimiento físico es una persona engendrada, pero que no sea a los 3 meses, a los 6 meses, a veces hasta los 8, hasta los 8 meses, mueren en el vientre de la madre. Entonces, nacen, pero a fin de cuentas ya se le puede conocer como un aborto. Sí, tuvo un aborto, ya tiene que haber una operación, tiene que haber una intervención quirúrgica, un legrado, lo que le llaman legrado. Es una persona que fue engendrada, pero que murió sin haber nacido. Referíamos esto a las personas a las cuales se les predica la palabra del Señor, que se les instruye, que se les está dando consejería. Analizábamos, ¿no? Muchas veces gente que nos habla y que nos dice, bueno, ¿sabe qué? Pues es que yo soy muy, o alguien que dice, mi esposo es muy alcohólico, mi esposa tiene estos problemas, aquellos. Y entonces empezamos a tratarle como hermanos, como pastores, como miembros de una congregación. Empezamos a ministrarles, empezamos a visitarles, a lo mejor hasta les regalamos una Biblia, les llevamos a la iglesia o los hermanos les regalamos algún disco y esa persona pareciera que está a punto de convencerse, pareciera que está a punto de aceptar a Jesucristo, de convertirse, de arrepentirse de sus pecados, pero que por alguna situación termina sin nacer. De repente llega el momento en el que ese ímpetu, ese deseo de estar en la iglesia se va apagando poco a poco. Y entonces no sé si pasaron 3 meses o 6 o 8, pero no nació de nuevo. Fue engendrado. La palabra del Señor fue engendrada, fue puesta en su corazón, pero a fin de cuentas no hubo nuevo nacimiento. Por ahí nosotros leemos en el libro de los Hechos, aquel hombre que estaba hablando con Pablo, y que Pablo les estaba testificando, que Pablo les estaba diciendo todo lo que Dios había hecho con él, todas las cosas que estaban sucediendo, y aquel hombre le contestó, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Es alguien que había escuchado, alguien que había estado interesado, alguien que a lo mejor se había sorprendido con las cosas que Pablo le estaba diciendo, pero al último momento dice, por poco. Entonces, el que es engendrado, pero que muere en el vientre, lo que conocemos entonces nosotros como un aborto. También vimos otro, el que nació totalmente muerto. Llega al término, el embarazo llega al término, y cuando están en la labor de parto, cuando están por alguna circunstancia, por algún problema, el bebé sí nace, pero nace muerto. Yo recuerdo cuando iba a nacer mi primer hijo, Isaac, llegamos al hospital, ya mi esposa había tenido la labor de parto desde muy temprano, ya eran las 10, casi 10 de la noche, desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche ya eran, y entonces llegamos con el doctor y me llama y me dice, ¿sabe qué? Tenemos que hacer una cesárea, porque a su esposa se le subió la presión, y este problema con la presión alta está provocando problemas en el ritmo cardíaco del bebé. Entonces, si nosotros intentamos que sea un nacimiento natural, un nacimiento normal, puede ser que su esposa comience a convulsionar por la presión alta, o que el bebé tenga un problema con el corazón y fallezca en el intento. Entonces tenían que operarla, y así lo hicieron, y gracias a Dios todo salió bien. Pero entonces es a lo que yo me refiero. Puede ser que minutos antes de nacer, puede ser que horas antes de nacer el bebé muera, y que salga al término. O sea, ya tenía los 9 meses, ya a lo mejor tenía un poquito más de 9 meses, unos días menos de los 9 meses, pero que nace muerto. Y eso nos quiere decir, hermano Cepeda, que esas personas sin acciones, sin afectos, sí salió del vientre, sí lo podemos nosotros mirar, sí podemos nosotros incluso tocarlo, pero no tiene acciones, no hay algo que ellos hagan. ¿Por qué? Porque simplemente nació muerto. Lo que normalmente nosotros esperamos cuando nos anuncian que ha nacido el bebé, pues esperamos el llanto, ¿no? El primer llanto del bebé. Se lo acercan a la mamá para que lo vea, y ahí está llorando, le da de comer y todo eso. La persona que nace completamente muerto, sin acciones,
sin afectos, no hay sentimientos, no supo lo que es querer, no supo lo que es amar, no supo absolutamente nada. ¿Qué comentario puede hacer, hermano Juan? No, pues sí, respecto a tu comentario del que nació totalmente muerto, pues tú lo has dicho, no hay ninguna acción, ningún efecto. Podemos ver que a lo mejor se le instruye y se le dice, pero por parte de la persona pues no hay ninguna obra tal vez, Así es. no hay ningún deseo de ser mejor para Dios. Así Entonces es. podemos ver que no hay un nuevo nacimiento ahí. Así es, y a fin de cuentas nosotros vemos también cómo, si usted recuerda, hermano, en el Apocalipsis Dios le habla a una iglesia y le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, mucha gente en esas condiciones, sí va a la iglesia, sí canta, sí aplaude, sí lleva su Biblia, pero no tiene acciones, ¿sí? No tiene afectos, no le importa, está hablando, mencionaba el pastor la semana pasada, estamos hablando del infierno, de la condenación y de todo esto, y no llega el momento en el que se estremezca su alma y diga, híjole, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué va a pasar conmigo? O podemos hablar de todo lo contrario, del amor de Dios, del cielo, de las bendiciones y todo, y tampoco le mueve, ¿no? Es una persona sin afectos, sin absolutamente acciones. Simplemente se han inventado el ministerio de la banca. Simplemente llegan a sentarse, termina la reunión y no son ni para levantar su silla o para acomodar donde estuvieron sentados. Así como termina, se van completamente muertos. Vamos a ver el punto número 3 también, la otra analogía. El que vivió poco tiempo y murió, que sí nació, que sí estuvo, pero que a lo mejor por alguna complicación en poco tiempo muere. Ese sí nació, como mencionaba hace un rato, sí llora, sí se alimenta, sí se mueve, pero pronto se muere. Pronto se muere. Nosotros, cerca de la casa ahí donde vivimos, hace no mucho tiempo nos enteramos nosotros, una muchachita acababa de tener a su bebé y tenía, no sé, a lo mejor un mes, un poquito menos del mes, y de repente nosotros vimos mucho movimiento y bueno, pues uno cuestiona, pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, nos enteramos lamentablemente que el bebé que acababan de nacer 30 días antes, pues había muerto. Estaban los peritos, estaban ahí muchos investigadores para ver qué, bueno, al fin de cuentas se determinó que había sido lo que le llaman, lo que se conoce como muerte de cuna, una muerte inexplicable, simplemente de repente lo dejan dormido y cuando van a verlo, ha muerto. Es ese tipo de personas que sí nació, que sí se alimentó, que sí lloró en algunos momentos, que sí se movió, que sí pudo a lo mejor abrir sus ojitos y todo, pero que pronto se murió. Y ese tipo de personas también las conocemos, hermano, ¿no? Gente que sí se convirtió de verdad, de todo corazón a Dios, que sí se entregó a servir, porque ahí ya tuvo acciones, porque ahí ya entonces se alimentó, y siempre que nosotros como cristianos hablamos del alimento, pues no nos estamos refiriendo solamente al alimento físico, sino nos estamos refiriendo también al alimento espiritual. Entonces él se alimentó de la palabra, escuchó predicaciones, como le mencioné hace un rato, escuchó o vio algún video, escuchó muchas predicaciones, le regalamos algunos discos con predicaciones de muchos hermanos de sana doctrina, y entonces sí se estaba alimentando, sí se estaba moviendo, a lo mejor ya se había inscrito y sabe qué, pastor, pues yo quiero ayudar en esto, yo quiero ayudar en aquello. Los hermanos recién convertidos, lo que se conoce como nuevos en el conocimiento de la palabra, son las personas más animosas para servir. Son las personas que cuando les dices, ¿sabes qué, hermano? Mira, aquí hay la necesidad de venir a poner las sillas a las 7 de la mañana. Esas personas van y lo hacen, sí se mueven, sí andan para acá y para allá y ayudan aquí, ayudan allá, se ofrecen para servir a lo mejor en el talento, a lo mejor en el aseo. Ese tipo de personas que nacen con mucho ímpetu, con muchas ganas, pero que de repente por los problemas, los problemas en el hogar, los problemas en el trabajo, pues rápidamente su fe mengua y entonces ellos mueren muy rápido. Mueren de repente, nos damos cuenta y decimos, pero si el hermano le estaba echando muchas ganas, pero si ya hasta se había apuntado en la lista de candidatos para bautizarse, pero si estaba muy animado, quería hacer esto, quería hacer aquello, nos acompañó aquí, nos acompañó allá, ¿qué fue lo que pasó?
lo que decíamos hace un rato con el ejemplo del bebé que falleció, no sabemos. Simplemente un día salió bien de la iglesia, un día salió muy animado, muy gozoso después de la predicación y de repente de ahí no lo volvimos a ver. Lo fuimos a visitar y nos dio largas, a lo mejor ya hasta se nos escondió, a lo mejor algo pasó por ahí. Entonces sí nació, sí vivió, a lo mejor saludable, lloró, se alimentó, se movió, hizo, vino, pero en poco tiempo murió. ¿Qué puede comentarnos, hermano? Pues sí, hay gente, como lo habías dicho, ¿no? Que tiene empeño, pero que los problemas de la vida o las angustias, pues, impiden eh, que este nacimiento siga fluyendo. Como ya habías dicho, sí, sí trabaja, sí, sí se empeña en las acciones de la iglesia, pero, pues, lamentablemente a veces son personas que, pues, se acaba muy rápido su ayuda, su ministerio dentro de la iglesia. Así es, y bueno, pues hemos tenido tantos ejemplos, ¿no? A lo largo de los años que tenemos ya dentro del ministerio, es una situación en la que nosotros lo vemos repetidamente, ¿no? Llegan los hermanos con mucho ánimo, con mucho ímpetu, una persona nueva, una persona nacida de nuevo en la iglesia, pues siempre viene con ganas de hacer las cosas, de ayudar, qué necesitan aquí, qué necesitan allá. Si escucha que hay una cooperación para eso o para aquello, va y se apunta en la cooperación sin que le estén diciendo, sin que le estén obligando prácticamente. Y entonces ese tipo de personas a veces, desgraciadamente, se encuentran con hermanos tibios, con gente que les empieza a meter chismes, que les empieza a meter situaciones así, y desgraciadamente los llevan a la muerte. Y de repente aquel hermano que quería ayudar tanto, aquella hermana que quería ayudar, pues se ha terminado, ha muerto. Tenemos un cuarto ejemplo, el que vive pero tiene deficiencias, ya sean físicas o mentales, pero que no tiene un desarrollo natural. Es una persona que sí nace, que no se muere pronto, pero que tiene una deficiencia física, una deficiencia motora, una deficiencia para caminar, a lo mejor para hacer algunos trabajos, a lo mejor con una deficiencia mental, ¿no? Es personas que ya llegan a los 10 años, a los 15, a los 20, pero que su cerebro nunca se desarrolló y actúan como si fueran unos niños. Y esto lo estamos haciendo, lo estamos diciendo sin el afán de ofender absolutamente a nadie. Solamente lo estamos tomando como un ejemplo para que nosotros veamos cómo también en el sentido espiritual hay muchas ocasiones en las que la gente también nace de esa manera, que sí nacen, que sí crecen, que sí se desarrollan, pero que no se desarrollan al 100%. Los que nunca alcanzan a madurar en el sentido espiritual, en el sentido de los cristianos, los que nunca alcanzan a madurar, que solos no van a ningún lado porque es una característica de las personas con deficiencias físicas o con deficiencias mentales. No podemos dejarlos así que anden solos, no pueden, no son autosuficientes, nunca ellos pueden decir voy a hacer esto, voy a hacer aquello por una decisión propia. Tiene uno que estar detrás de ellos, tiene uno que estar cuidándolos, tiene uno que estar vigilando lo que come, lo que hace, y hay que estar, y es constante, a lo mejor viven muchos años, y uno tiene que estar constante, cuidado. Son dependientes de otros, son dependientes de otras personas, y tienen una característica, ahí también lo que nosotros vemos que son bipolares. En un momento son muy felices, en otro momento están llorando. En un momento tienen tan alta su fe y en otro momento no creen en nadie, ni siquiera en Dios, ni en ellos mismos. Entonces toman decisiones y actitudes contrarias a las normales. Cuando uno piensa que una persona está bien, que está caminando correcto, de repente sale que ya se enojó por esto, que ya se enojó por aquello y desaparecen de la iglesia. Pero no mueren, siguen creciendo con esas deficiencias físicas, con esas deficiencias mentales. Entonces muchas veces los hermanos en las iglesias que sí nacieron de nuevo, pero que nunca crecen, que nunca maduran. Y entonces Pablo les escribe también, dice que no seáis niños fluctuantes llevados de acá para allá de todo viento de doctrina. Y entonces esos hermanitos que están muy bien, que sí nacieron, que sí están creciendo, pero con esas deficiencias, la madurez, hermano, se la va a dar el estudio de la palabra.
La madurez en las cosas de Dios se las va a dar la oración, el ayuno, la búsqueda de Dios, el compromiso con la iglesia. Entonces, esos que sí nacen, pero deficientes, siempre hay que estarlos arreando, como decimos acá en México, ¿no? Siempre arreando, siempre, hermano, no vayas a faltar mañana, hermano, no vayas. Desgraciadamente lo acabamos de ver el domingo anterior, ¿no? Las iglesias, la mayoría de las iglesias, si no vacías, al menos a menos de la mitad de los congregantes. ¿Por qué? Porque simplemente les pareció más interesante quedarse a ver el partido de fútbol antes que estar en la reunión donde deben de estar. Es gente inmadura, es gente que no piensa, gente que no entiende, que no han crecido y que pueden decirte, yo tengo 20 años en la iglesia, yo tengo 30 años, yo tengo 50 años, pero a fin de cuentas nunca tuvieron un desarrollo natural, con deficiencias físicas o mentales. Siempre hay que estarlos arreando, siempre hay que estarlos cargando, son de los que siempre hay pastores que no me saludó, pastores que esto, pastores que aquello, siempre checando, siempre viendo que no estén ofendidos por cualquier cosa, por cualquier nimiedad, como nosotros podemos decir. También tenemos acá, para ir cerrando la plática, tenemos el ejemplo, el último ejemplo, los que crecen y se desarrollan de un modo totalmente natural. Los niños, nacimientos normales, que vemos al niño que a los 2 meses, a los 3 meses, ya le empiezan a dar su papilla, y a los 5 meses ya puede sostener su cabecita, y al añito ya está a lo mejor dando sus primeros pasitos, ya empieza a balbucear, ya empieza a tratar de hablar, y un crecimiento natural, un crecimiento normal, una persona que va creciendo, que va fortaleciendo su cuerpo, va fortaleciendo su mente, entran a la escuela, entran a la primaria, secundaria, y todo un nacimiento normal, un crecimiento normal. Y así son los hermanos que han nacido de nuevo y que su nacimiento ha sido natural. Ellos crecen y se desarrollan de un modo natural. Es un cristiano que es obediente, un cristiano que es sencillo, que aprende de las predicaciones, que aprende de los discipulados, que es humilde además y que es disciplinado. Ese es un nuevo nacimiento real, un nacimiento natural. Un cristiano debe de crecer, no debes estar todo el tiempo sentado en la silla, y pasan los años y llega uno y llega otro y llega otro, y tú sigues sentado ahí en la misma silla sin hacer absolutamente nada. No hay un compromiso real contigo. Lo mismo te da si estás en la iglesia, si no estás en la iglesia. Lo mismo te da si vas un mes o no vas, y ese no es un crecimiento. Entonces no es un crecimiento natural, no es un crecimiento normal. Entonces ahí están también el que crece y se desarrolla de un modo totalmente natural. Eso es lo que nosotros debemos de ver, de analizar. Entonces ahí están, hermanos, los 5 tipos de nacimiento en lo cual nosotros podemos analizarlos. Es cuestión de que usted se siente, de que usted lo vea, que usted analice su propia vida y que diga, yo soy de estos, yo soy de aquellos. Tal vez usted está pasando por dificultades, entonces usted tiene que ver de cuáles es usted. Y la pregunta que iniciamos es, ¿ha nacido de nuevo? Y es para usted que me está escuchando, que me está viendo. ¿Usted ha nacido de nuevo? Bien, hermano, pues estamos ya prácticamente por terminar el programa. Solamente queremos pues darles la dirección. El día de mañana pues los esperamos a partir de las 10:30 en la iglesia Príncipe de Paz, en la calle Lenguas Indígenas, sin número, entre Canal Río Churubusco y la avenida el Circuito Bicentenario Río Churubusco. Estamos a partir de las 10:30 de la mañana. O en la Iglesia Cristiana Peniel, allá en Chimalhuacán, en el Estado de México, en la calle Tlatel, esquina con Sindicalismo. Estamos muy cerca de la secundaria técnica número 78. Les dejamos también el número telefónico para que nos marque: 5044-6593. Le repito, 5044-6593. Pues prácticamente nos despedimos, hermano Juan. Sí, pues haciéndoles la invitación, ¿verdad?, a que siga leyendo su escritura, y que cuando pueda, pues estamos ahí para servirles en las direcciones que se les acaban de dar. Así es, hermano, pues muchas gracias por la compañía, y bueno, reciban un saludo por parte del pastor Rafael Torres. Y en esta ocasión, bueno, tenemos ahí unos segunditos. Quiero mandarle un saludo a mi hijo Ismael, al más pequeñito, que siempre me ve y me dice, es que no me mandaste un saludo. Bueno, Ismael, pues que Dios te bendiga, y ahí estamos. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.
porque estamos conscientes que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Hemos tenido el gusto de presentarles todo el consejo de Dios. Escúchenos el próximo sábado a las 8 de la noche, en este mismo espacio de reflexión bíblica. Hasta pronto.